Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe dominical. Estamos nosotros, como siempre, reflexionando sobre la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro en este domingo. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura la tomamos desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18 del 1 al 10. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral y eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado. Se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, le respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante. Y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos amigos, entonces hoy, en este 16º domingo del tiempo ordinario, si le vamos a poner un título a este domingo, podemos llamar el título de la solidaridad. La solidaridad, es decir, aquí Abraham, que le está recibiendo a estos 3 personajes desconocidos, no nos dicen quiénes son estos personajes, solamente que están llegando junto al encinar de Mamré. Lo importante es la prontitud. Ella va lleva a Abraham o echare maoy con a pichacuera lleva o no ishbecuera o mongeis becuera ishbecuera bueno peyuge ave peguapuque va eva vende vare ava vende cane onga pellillo heimique. Bueno,
Esto es entonces, queridos amigos, lo que nos está diciendo y transmitiendo también en un sentido también bastante antropológico, ¿verdad? De lo que es la cultura oriental y más aún conociendo esos lugares así calurosos, estos lugares cuando uno va caminando, cuando uno no encuentra nada por el camino y luego se encuentra en un lugar en que alguien lo pueda recibir, es decir, la hospitalidad. Recordemos que una de las características esenciales del Antiguo Testamento es la hospitalidad, Y es lo que justamente Abraham aquí está ejerciendo. Oye, poe, endo hipotai ababe o hasa lleva peja pisha, oye esa cua, oye esa peaje y bueno, peyuque ave, pon atoya lleva peyuque y lo más todavía, fíjense, Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Esto es importante. Es decir, descubrir también aquí, en estas personas que estaban pasando, al mismo Señor, al mismo Dios que se da a conocer, al mismo Dios que está pasando por su vida. Oesha y pupecuera lleva, baisha papeñan de yara. Oye, es la manifestación de un Dios en el prójimo, la manifestación de Dios en las personas. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies, descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Qué bueno esto entonces cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que aquí lo que estamos mirando es esta solidaridad, este deseo de atender al hermano, de atender al prójimo. Entonces, yo te voy a ofrecer lo que yo puedo. La solidaridad. Entonces, por eso les decía, si hoy tenemos que poner un título a este domingo, escuchando la palabra de Dios, es sobre la solidaridad. Ñañangareko, hayayesha kuabe ñandera pishacuerare, va evalo en contemejina, va evalo ya pues y cuejinamba, isha pañande ayeva, ñambojasana y supercuera ñandepo. Y luego, cuando ellos pasan, ahí viene ya el accionar. Daja ella y betiñe ere inda lleva, porque una vez que tú peai, ya es bueno, es asado, ave y qué, pero después nos quedamos sin obrar. Aquí nosotros encontramos directamente el obrar pronto. Entonces dice, toma 3 medidas de la mejor harina, amásala, prepara unas tortas. Fue corriendo al corral y así sucesivamente. Este es el elemento bien concreto de una solidaridad. Diga, tú y ahí ñandela ya es que somos solidarios, pero después en el momento exacto no lo hacemos. Y como consecuencia final, ¿dónde está tu mujer Sara?, le dice. Ahí en la carpa, le respondió entonces. Uno de ellos le dijo, volveré a verte sin falta en el año entrante. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Esta es la recompensa, queridos hermanos. Es decir, Sara estéril, sin posibilidad de tener hijos. Sin embargo, fíjense, cuando uno se preocupa de los demás, como Dios también se preocupa de nosotros. Si ayu llega el próximo año, acá tú te ayudama y me invita malandere en vireco. Alguien que era estéril, alguien que no podía tener hijos. Consecuencia de una servicialidad, consecuencia de nuestra solidaridad. Volvemos enseguida con más Ñandillar Añe'e dominical. El Papa Francisco volvió a negar que vaya a renunciar, diciendo que en este momento no siente que sea lo que Dios le llama. En una entrevista con Televisa Univisión, realizada en español, el Papa habló del gran ejemplo que ha dejado la renuncia de Benedicto XVI, pero añadió que el papel de un Papa emérito se concretará mejor si otro Papa decide renunciar. Por su parte, dijo que si finalmente renunciara, usaría el título de obispo emérito de Roma. También dijo que no viviría en el Vaticano. Entonces le preguntaron si como obispo emérito se iría a vivir a San Juan de Letrán, en Roma, y respondió que podría ser una posibilidad. Añadió que le gustaría seguir confesando y visitando a los enfermos, tal y como tenía previsto en su retiro en Argentina antes de ser papa.
Francisco también habló de la guerra en Europa, insistiendo en que no visitaría Ucrania sin antes viajar primero a Rusia. Y sobre los políticos católicos que apoyan el acceso al aborto, dijo que deberían hablar con su párroco sobre la incoherencia. El Papa también compartió detalles de su vida personal, diciendo que se levanta entre las 4 y las 4:30 cada mañana para rezar y que se confiesa con un sacerdote franciscano una vez cada 15 días. El Papa Francisco se reunió con los participantes en la Conferencia Europea de la Juventud. Les animó a transformar el viejo continente en uno nuevo. Es algo de lo que les cree capaces, por según sus palabras, ser atentos, estar menos ideologizados que sus antepasados y ser sensibles a las cuestiones medioambientales. Francisco elogió los compromisos concretos que hacen los jóvenes por el cuidado de la casa común y les dijo que es urgente reducir el consumo no solo de combustibles fósiles, sino también de muchas cosas superfluas. Entre otras, en ciertas zonas del mundo dice que sería conveniente consumir menos carne. También les encargó leer la encíclica Laudato Si, donde considera que creyentes y no creyentes pueden encontrar muchas razones para comprometerse con una ecología integral. Y les pidió ser jóvenes capaces de generar nuevas ideas, pero sobre todo nuevos caminos para recorrerlos juntos. El Papa Francisco podría viajar a Ucrania el próximo agosto. Lo ha revelado el ministro de Exteriores Vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher. En una entrevista, Paul Richard Gallagher ha declarado que el Vaticano estudia un posible viaje del Papa a Ucrania. Lo haría tras su visita a Canadá a finales de julio. Según el ministro de Exteriores Vaticano, Francisco está muy convencido de que una visita así tendría resultados positivos. Ha confirmado que la posibilidad de una visita es algo realista y hemos empezado a trabajar en torno a esta idea. No es solo un gesto formal, es un gesto de apoyo, es un gesto real de entendimiento. Andriy Yurash es el embajador de Ucrania ante la Santa Sede. Dice que su gobierno está trabajando para que este gesto de apoyo del Papa se haga realidad. Significaría mucho para los católicos y el resto de ciudadanos del país. No es una visita política, es una bendición espiritual del país. Sería todo un gesto para cualquier persona en Ucrania que el líder más respetable del mundo religioso esté con nosotros. El Papa Francisco ha expresado en público su deseo de visitar Ucrania, pero también ha dicho que primero debería visitar Moscú. Hasta ahora el Kremlin ha negado estar haciendo cualquier preparativo para recibir al Papa. Hay dos lados, uno ni siquiera está dispuesto a estrecharle la mano, y el otro lleva repitiendo muchos años esta invitación a visitar el país, una visita del Papa. Creo que sería absolutamente natural aceptar la invitación de este lado, que está esperando una ayuda espiritual y moral de la sede apostólica. 5 meses después de la invasión rusa de Ucrania, el embajador espera que el Papa pueda ver la destrucción del país con sus propios ojos, expresar su cercanía a Ucrania y rezar con ellos por el fin de la guerra. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos con esta segunda lectura en este ya 16º domingo del tiempo ordinario. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas? Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Palabra de Dios. Bueno, queridos amigos, esta es la segunda lectura. Pablo, que está escribiendo a los cristianos de Colosas. Ciertamente Pablo vive en carne propia, ¿verdad? Estos anhelos, esta alegría y también los sufrimientos. Upeago ñande upeya ya lleva anhelos, alegría, sufrimiento, upeya ñande entero este haya huereco, como si fuese en un solo momento, ¿verdad? De nuestro existir, de nuestro caminar. Esto es lo que nos va sucediendo en nuestro caminar. Pero lo más importante es cómo Pablo asume vitalmente, lleva pejecoeba, lleva pa oñandú, este sufrir por los colosenses. Añandú, vea la famoso añandújina, vaya va se añandú venendie, amba eva la se añandú a la icoajina pendereje. Entonces, por los colosenses, y también nosotros podemos decir hoy por nosotros mismos, contemplar en la propia carne lo que le falta, dice, al padecer de Cristo. Upea dice, ¿verdad?, que los mismos sufrimientos o las mismas alegrías nosotros estamos con nuestra propia vida, con nuestro propio caminar, completando los padecimientos de Cristo. Me alegro, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Esta es una forma muy interesante, ¿verdad?, de comprender nuestra propia vida, queridos hermanos, ¿verdad? Porque somos nosotros, ¿verdad?, quienes hacemos este camino de cada sufrimiento, de cada momento de dolor, que nosotros entonces hagamos una oblación, porque con esto nosotros sabemos que completamos en nuestra propia carne. Peñandereco bebes y lleva, completamos los padecimientos de Cristo, las preocupaciones, ¿verdad?, del Señor, las preocupaciones de un Dios que es capaz de entregar su vida, de morir por nosotros. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. Yaikuacana, Yahuerajana, Ayeva, Yamosarambibe, Yandillara, Ohuerecoajina. El misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. Es decir, ahora nosotros podemos descubrir, ahora nosotros podemos entender cómo Dios está manifestando. Oye, manifesta en nuestro quehacer, en el día a día. Se está manifestando en las cosas de nuestra propia vida. Se está manifestando, sobre todo en este sentido, en nuestro sufrir. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio. Aquí damos un paso más, ¿verdad? Porque le está hablando a los colosenses y le está dando mucha esperanza y le está diciendo, bueno,
En todas las alegrías por una parte, pero también en todas las tristezas y en todos los momentos de sufrimiento. Upe peñan de ella yuhujina lleva. Va ella va peñan de yaron bohasañan de peipo, ñan de pusonomi hanguaisha. Pero al mismo tiempo sepamos que somos nosotros quienes tenemos que estar conscientes de esta realidad para poder también ofrecerlo, ¿verdad?, al Señor, ese sufrimiento que nosotros tenemos que darnos cuenta. Aupeaña neña completágina en la misma carne de Cristo, que es Cristo entre ustedes la esperanza de la gloria. Cristo, nuestro único Salvador. Cristo, el que completa en su carne y en su vida justamente a través de su muerte en cruz nuestra propia salvación. Me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Entonces ya por lo mismo entonces que Cristo ha hecho por nosotros. Se dan cuenta que esta es una gran solidaridad. Primera lectura, lleva a Abraham y la solidaridad, cómo le recibe a estos tres personajes. Bueno, aquí es otra manera como Dios está solidarizando con nosotros. El que muere por nosotros en la cruz nos salva, pero por otra parte también nosotros sabemos, como está diciendo Pablo, yo me alegro de poder sufrir por ustedes, porque de esta manera yo me estoy solidarizando con ustedes. Nosotros anunciamos a Cristo exhortando a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Termina con algo excepcional, ¿verdad? Porque este es el verdadero camino para llegar a la madurez. ¿Cómo nosotros sabemos que somos cristianos maduros? Y nosotros solamente vamos a saber que somos cristianos maduros cuando alcanzamos esta madurez en Cristo. ¿En qué momento? Cuando alcanzamos esta madurez en Cristo con nuestra propia oblación. Esta es la verdadera madurez del cristiano. Ser capaces de ofrecernos, ser capaces de darnos por los demás. Ya yo mí que no vean de yara lleva. Toye kwa peñandere coebe. Toye kwa peñandero gapube. Que nos formamos para la solidaridad, que nos formamos para la generosidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyara Ñe'e YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. En este 16º domingo del tiempo ordinario, la palabra del Señor ahora se nos presenta a través del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 10, del 38 al 42. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta la recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí estamos con el Evangelio. San Lucas, como nosotros sabemos, San Lucas es de una gran espiritualidad. El cardenal Martini siempre decía, San Lucas es el Evangelio para los avanzados. Unió Moñe Puruma, Pejecoepe, la vida cristiana en forma auténtica. Unió ya posea hina camino de santidad. Unió ya posea hina teco pajua lleva pejogapui. Aquí Jesús que entra en un pueblo, un Jesús que siempre está en camino, un Jesús que siempre viene a buscarnos. Aparece Marta en primer lugar, que la recibe en su casa. Hospitalidad. Por otra parte, decíamos también la solidaridad. Nosotros recordamos que viniendo desde Jericó a Jerusalén, entonces tiene que subir bastante, ¿verdad? Atravesando el desierto de Judá. En 25 kilómetros tiene que subir de menos 300, es decir, 300 metros bajo el nivel del mar se encuentra Jericó. Tiene que ir subiendo hasta 900 metros. Monte de los Olivos, a la ciudad de Jerusalén. A Pepe, 5 kilómetros antes está la casa, o estaba la casa de Marta, María y Lázaro. A Pepe, Ñandeyara con sus discípulos se nota que siempre pasaban solidaridad. Ven por favor, quédate a nuestra casa. Lleva la ñajendúa en la primera lectura. Es una forma de ser solidarios, de entrega, de generosidad. Por otra parte también la segunda lectura que nos decía lo mismo, ¿verdad? San Pablo, me alegro verdaderamente de que con mi sufrimiento yo pueda ser solidario con ustedes. Estoy completando de esta manera con mi sufrimiento, con mi entrega, estoy completando lo que Cristo mismo ya ha hecho por la salvación de nosotros. Y ahora nos encontramos con Marta y María. Ahora solamente hablamos de estas dos hermanas. Es la solidaridad ciertamente de Marta y su preocupación por atenderle bien a Jesús. Marta tenía una hermana que se llamaba María y que estaba sentada a los pies del Señor y que escuchaba su palabra. Aquí ciertamente nosotros hablamos de dos espiritualidades. Normalmente así un poco hacemos una interpretación que es muy interesante, ¿verdad? Pero atención, el hecho de que cómo termina aquí, María eligió la mejor parte de Icoabe. En realidad tendríamos que traducir mejor para que entendamos mejor. María eligió la parte que nos conviene verdaderamente, la parte esencial y fundamental. Uperupila ñamoñe penuana, querida Marta, porque Marta está bien,
con ese deseo de solidaridad. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de su casa, le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? No te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo. Es decir, ella está muy preocupada, pero desde una manera muy externa, ¿verdad? Está bien, tenemos que ser solidarios, y también decíamos que tiene que haber el aspecto bien concreto. También consecuencias. Se dan cuenta que Abraham opinía y la misma cosa que Marta en la primera lectura. Formar joyapo y darle a Abraham, que va al corral, que manda a preparar los panes, se queda parado allí. Y viene como consecuencia incluso un regalo maravilloso, es decir, homogeneo y peipajúa. Su esposa tendrá un hijo de la esterilidad. Es decir, queridos hermanos, que muchas veces nosotros también estamos muy preocupados en tantas cosas, pero podemos ser realmente estériles en el sentido de que lo esencial y lo fundamental en nuestras comunidades y en nuestras familias. ¿Qué es lo fundamental y lo elemental? Y justamente lo que encontramos después con María, porque dice que María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Ojenduina venían de Yarañe. Ojendu, Oyapisaká, Oñamindu, Jeseina. Hamba Eva venían de Yarala, Mumbe Usea Shemba, Eva venían de Yarala, Yerurea She. Modo toban yaguataba en Ayeva, Ayaypicuy venían de Rape. Y bueno, Marta está preocupada porque ella simplemente está mirando entonces el aspecto muy externo, que también es importante, decíamos, porque nosotros no podemos separar. Aquí está la cuestión entonces. Ya digo, ya se cala equilibrio. Equilibrar los dos puntos. Equilibrar una espiritualidad y equilibrar sobre todo también la donación, la generosidad, la solidaridad. Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Esta es la elemental y la fundamental. Entonces, queridos amigos, primero escuchar, saber, organizarnos. Y desde ahí, cuando nosotros sabemos, escuchamos, primero le escuchamos al Señor, ¿verdad? Una vez que le escuchamos al Señor, entonces ahora nosotros vamos a meternos en la acción. Tal vez nosotros aquí tendríamos que poner, ¿verdad? Al revés la cosa, ¿verdad? Entonces, el primer elemento sería María y luego Marta. Marta. Sí, aquí solamente una vida contemplativa, porque la contemplación siempre, queridos amigos, nos lleva a la acción. Primero contemplar, primero encontrarnos con el Señor, primero saber lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación
cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Hoy, en este día, estamos entrando en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Queremos responder a siempre las preguntas que ustedes escriben aquí, nos envían a este número de teléfono, yo suelo recibir y luego voy viendo, ¿verdad? De cada domingo vamos reflexionando por lo menos una de estas palabritas. No podemos decir todo porque la significancia, el significado de estas palabras son significados muy profundos y muy amplios. Vamos a mirar hoy la palabra contemplación, porque nosotros hemos visto, por una parte, la solidaridad, pero también para llegar a la solidaridad, primero tenemos que contemplar, decíamos. Sobre todo el Evangelio es el que nos llena y nos completa el sentido o la fuerza que nos da para llegar a la solidaridad, a nuestra vida espiritual. Si hablamos de un Abraham en esa primera lectura que se pone a servir, primero contempla, ve el ver, jorao, entrar, darse cuenta. En la medida en que contemplamos, en la medida en que miramos, en la medida en que vemos, es decir, contemplar primero. Entonces, el contemplar no querrá decir entonces ya como un primer mensaje, ¿verdad? De esta palabrita no querrá decir un ser estático, alguien que está ahí como un palo de madera que está ahí simplemente parado y quieto, sino que el contemplar va a ser un estar en movimiento. Y vamos a mirar un poco de un sentido de esa oración contemplativa, de ese encuentro contemplativo. ¿Qué significa para nosotros? Primero recordemos que no es estar solo, ya dijimos, ¿verdad? El contemplar quiere decir entrar en relación. Primer elemento, contemplar quiere decir hay que, lleva, es decir, entramos en relación con las otras personas, entramos en relación con los seres queridos, entramos en relación con aquellos que nos están viviendo con nosotros, ¿verdad? Que están en relación con nosotros, que viven cercanos. Hago la próximo y la lleva. De ahí viene la palabra, después el prójimo, entrar en relación con el prójimo sería. Es interesante porque la solidaridad sobre todo apuntaba a este aspecto. Ahora, en esta relación o en esta actitud relacional es también una actitud de amistad. ¿Por qué? Porque aquí entonces comienza a despertarse lo que nosotros en muchas otras oportunidades ya estuvimos reflexionando, que es la misericordia. Mísero cordis, corazón. Mísero cordis. Cordis quiere decir el corazón. Y sobre todo desde aquí, de este corazón profundo, de este corazón, nosotros nos relacionamos, o sea, somos capaces de tener compasión de esa persona. Entonces es una actitud íntima. En primer lugar, tiene que haber una actitud íntima con Dios. También muchos de los pasajes bíblicos nos hablan, ¿verdad? Que si nosotros no estamos llenos de Dios, es muy difícil luego acercarnos a los demás. Así está hoy. Cuando no estamos, ¿verdad?, en paz, en serenidad, ciertamente que después al otro que le coma michi ya hay señal de ayer. O sea, otro, solidaridad, momburita oye. Entonces ser capaces, ¿verdad?, de entrar, de sufrir. A pesar, ¿verdad?, de que cada uno tiene también sus pecados, tiene sus limitaciones, tiene sus errores.
Eso no nos quita, queridos amigos, entonces, de poder vivir la solidaridad o poder vivir la misericordia. Incluso les voy a decir otra cosa más. En el Antiguo Testamento, la Biblia, sobre todo los judíos, decían una parte o una forma, una estrategia, una pedagogía, un camino, dice, para liberarse de los pecados. Interesante, el judaísmo dice, es a través de la limosna. Ellos guardan la limosna, y la limosna justamente quiere decir esto, entrar en relación primero, y keipupé. De ahí después vendrá el famoso gesed, ¿verdad? O vendrá también lo que es más profundo todavía, el rajamín, ¿verdad? Lo que viene desde adentro. Pero esta es la verdadera misericordia. Y esa misericordia es la que nos lleva después entonces a la acción, ¿verdad? Porque hemos reflexionado y porque hemos entrado. La solidaridad se da solamente después de una contemplación. ¿Por qué aquí en el Evangelio también Jesús, como le dice a Marta, Marta, tú estás muy preocupada? Porque en Degonderegua, tiene que salir primero de tu corazón. O aquí lo único que te preocupa es lo exterior, pero no estás llevando a lo profundo de tu corazón para realizar las cosas. No lo hagas de forma automática. Tenés que procurar hacerlo de una manera bien vivida, pensada, introyectada dentro de vos misma. Por eso después se le presenta a María, dice que está sentada o en dura. ¿Qué es lo que está diciendo este maestro? Y desde aquí es muy interesante, ¿verdad?, la respuesta posterior. Pero siempre, tenemos que unir los dos. Contemplación, escucha, entendimiento, pero luego viene la acción. Porque también, atención que Jesús en muchos lugares del Evangelio, uno de ellos dice, no es el que dice Señor, 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 el que entrará en el reino de los cielos. Sino que aquí el Señor, 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 esa contemplación, después lo tenemos que llevar a la acción, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es una íntima relación con Dios, amor por Cristo y en el Espíritu, la fuerza del Espíritu que nos moverá. No se identifica con un proceso simplemente de interiorización psicológica, ni con una simplificación, sencillez de las facultades y de los sentidos por medio de algún método de recogimiento. Esto, por ejemplo, a veces porque muchos cristianos confunden y meten todo junto, yoga, con no sé qué cosa, pero ya puedo poner que esto, aquello. Sí, te aquietará el alma, etcétera, pero no está completando lo esencial y lo fundamental. Ya ando que vean. Porque aquí el recogernos, el entender, el saber, el contemplar, no es simplemente un aquietar, ¿verdad? Entonces, las pasiones, el aspecto, ¿verdad?, de las preocupaciones, sino que aquí es un contemplar en todo caso con ojos diferentes y decir, bueno, aquí yo siento algo que me está moviendo, algo que después me va a llevar a hacer algo por los demás, pero en amor y en serenidad, en agua. Entonces, no es que te tiendan de a perereana, porque justamente Marta se preocupa, ¿verdad? Tal vez ella quiere solucionar el problema y nosotros también muchas veces, pero si no contemplamos, ciertamente que ella de a perereta. Entonces, hablando y coima, hablando ya poima, hablando no solucionar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que aquí tenemos que mirar de otra manera, ¿verdad? Entonces, este método de recogimiento. Los fenómenos entonces extraordinarios no son tampoco señal de contemplación, porque algunos esperan y piensan, porque he contemplado algo, porque he visto algo, fenómenos extraordinarios. No estamos hablando de contemplación con eso. Yo he contemplado,
¿verdad? Muchos. Yo he contemplado esto, yo he contemplado aquello. Se me apareció esto, se me apareció aquello. No. Los fenómenos extraordinarios no entran entonces en este camino, no es señal de contemplación. La contemplación es algo más. Es esa quietud del corazón, pero que entra en esa sensibilidad que nos llevará después a un compromiso. Entonces, el camino contemplativo cristiano no consiste en una metodología mejor de interiorización a través de los métodos, de las yogas, sino en la peculiar experiencia de Dios amor. Porque solamente cuando contemplamos, y es ahí donde nosotros vemos al hermano que necesita. Yaye poria juvere coge y se opea. Opea con inhala ñande ya hoy ay shiyara anga, ¿verdad? Eso quiere decir ay shiyara anga, la imagen de mi Dios. Es decir, nosotros contemplamos, nosotros vemos, nosotros entramos en este amor profundo al ver a estas personas que están aquí, ¿verdad? Y que necesitan. Estas personas con quienes nosotros ya hay señal de Yaikebe y Virebe, ñañandúa, yepa, con aña de la pichacuera la hoy contevea. Entonces, el camino de la oración contemplativa como camino relacional del hombre hacia Dios es muy similar también en muchas otras religiones, ¿verdad? Es búsqueda del absoluto, es purificación, etapas, medios. Esto es el camino. Esto es el camino maravilloso, ¿verdad? Y entonces es un camino de silencio, una marcha hacia el centro de la vida. Entonces estamos buscando el centro. ¿Qué es lo esencial? Es el centro de lo que nos mueve a nosotros. Es el centro de lo que nosotros entendemos y queremos. Es la unificación entonces del corazón. Ese corazón, ¿verdad? Entonces que se mueve porque Dios justamente está mostrándonos aquí elementos esenciales, elementos que nos van a hacer vivir en esta plenitud, ¿verdad? De lo que nosotros sentimos, porque hemos contemplado primero y hemos sentido el amor de Dios. Upeajina dice la contemplación. Primero sentir, vivir, y es lo que el Evangelio nos decía. Pero desde aquí también nosotros entendemos que esa segunda lectura que escuchamos a los colosenses decía, yo me alegro ahí, San Pablo, justamente de poder compartir los sufrimientos de Jesucristo por ustedes. ¿Te entendés, vagina? Aquí encontramos la síntesis entonces de lo que estamos diciendo, de lo que significa una contemplación. La contemplación entonces es una mirada amorosa en primer lugar. Porque algo en una forma porque se te obliga, porque se te está empujando, porque eres yapona. No, tiene que haber mirada amorosa desde la fe. Mirada amorosa, como dijimos nosotros, yaye poria juvereko alleva. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de tratar de amistad. Es un trato de amistad. Es un encuentro con Dios en el amor. Es un encuentro con Dios en la soledad del corazón. Eso decía Santa Teresa de Ávila. Qué interesante lo que decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, amor en la soledad del corazón. Nosotros nos encontramos primero con el Cristo. Nos encontramos primero con Dios. En la medida en que nos encontramos, ¿verdad? Incluso hay algunos, no sé si ustedes vieron algunos dibujos, diseños de esta santa, cómo se le presenta a Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Con un corazón también inflamado, ¿verdad? Y como que mirando, contemplando, porque es una de las santas más grandes en cuanto a la contemplación. Del año 1500 esta santa, que nos habla mucho y todo un camino también
de las famosas 7 moradas. Son etapas de la vida justamente, donde nosotros vamos purificando poco a poco nuestro caminar. Por eso es un proceso. Y por eso contemplar significa mirar, ver, darse cuenta. Y en la medida en que nosotros vamos mirando y nos damos cuenta, queridos amigos, entonces también nosotros, ¿verdad?, podemos después actuar. Pero ñandera, lleva ñanduana, peñandillara ñandera juja. Tenemos que sentirlo, hacer proceso, vivirlo y después también ofrecerlo a los demás. Muy bien, queridos amigos, que tengan ustedes un feliz domingo, que seamos solidarios, que seamos sobre todo, en primer lugar, contemplativos. Y como decían los grandes santos, contemplativos en la acción. Marta, acción. María, contemplación. Damos la vuelta. Contemplar, encontrarnos con Dios para luego actuar a favor de nuestro prójimo. Peñandillara, upecha manteigatuta la ñane pusino, o me eñande peñande ya hipotágina. A peñandera bichabe o ñanduta, peñandillara, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandillara ñe dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.